Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches. Y gracias a la universidad y al CIACEP que nos están con esta cordial invitación, ¿no? A hacer estas exposiciones. Bueno, en este momento estamos pasando por una etapa bastante importante en el país. Ya hace poco, justo el 13 de agosto, se acaba de publicar la RD 007-2025 EF que ya define plazos para el inicio obligatorio de BIM en proyectos o inversiones definidas en las tipologías para gobiernos regionales y gobiernos nacionales. Otorgando, pues ya se han determinado plazos para el inicio obligatorio por parte de las entidades, que eran a los 60 días de su publicación, es decir, el 12 de octubre. Hasta el 12 de octubre las entidades estarían teniendo plazo para poder iniciar ya su adopción organizacional. Entonces estamos en un momento bastante importante, ¿no? Porque la metodología BIM debe ser conocida no solamente por los funcionarios públicos o las personas que trabajan directamente para el sector público, sino también para el sector privado, ¿no? Todas aquellas empresas, aquellos especialistas que van a brindar servicios, ¿no? Consultorías, obras, justamente en este marco del Plan BIM Perú. Entonces estamos en el momento imprescindible para poder empezar a prepararnos. Bueno, ante todo, a ver, vamos a pasarnos a permítame, voy a reducir el video para que podamos tener más visión sobre la pantalla. Bien, vamos a empezar el curso. Este es el curso Marco Normativo BIM en forma general. Bueno, ya Daniel ha comentado acerca de, de mi currículum, ¿no? Mi nombre es Guido Rodríguez Amayoa. Bueno, hemos participado efectivamente pues en la publicación de varias normas, eh, tanto desde eh, las normas técnicas, como la norma técnica peruana, y también algunas normas que se han extraído, se han publicado desde el Plan BIM Perú. Bien, entonces empezamos con la unidad uno, ¿no? Introducción a la metodología BIM. Bueno, estos son los datos del curso, que de todas maneras van a quedar dentro del material para que cualquier consulta que ustedes tengan puedan recurrir a esta primera diapositiva. Vamos a ver ahora rápidamente lo que es una introducción al cambio disruptivo, porque para poder entender bien qué es la metodología BIM y diferenciarla, digamos, de lo que se conoce como modelamiento, tenemos que comprender de mejor manera qué cosa es un cambio disruptivo. Vamos a hacer una revisión breve sobre la revolución industrial y el cambio disruptivo que esta revolución industrial está justamente generando en el sector construcción. Vamos a ver también cómo es que BIM se está integrando en el sector público mundial. ¿Por qué es que estamos introduciendo BIM en el Perú? ¿Es solamente en el Perú o se está dando en todo el mundo? Bien, entonces empecemos. Cambio disruptivo. Para poder entender el cambio disruptivo vamos a ver un ejemplo, el caso de Kodak, un caso de la vida real. Kodak es una firma eh, fundada en 1880. De repente muchos de ustedes han conocido todavía los rollos estos fotográficos. Kodak pues era una empresa inmensa, ¿no? Tenía cerca de 140.000 empleados a finales del siglo XX. Era siempre el ícono de la innovación fotográfica en el Perú, en el mundo. Era un ícono de innovación de fotografías, de películas, de impresión fotográfica. Y sus acciones, que tuvo un crecimiento continuo, ¿no? En la bolsa, llegaron a casi los 93 millones, 93 dólares por acción en el 97, caen pues a menos de $1, ¿no? A 0,27 al iniciar el 2012.
Era tan grande esta firma que incluso manejaba el mercado de plata y de res, de ganado. Con la plata se hacía el nitrato de plata y con la gelatina, con con la gelatina que se extraía de las patas de las reses, se generaba pues la película, ¿no? Entonces era tan grande esta empresa que justamente manejaba este mercado. Y como señalamos, era un ícono de la innovación fotográfica a nivel mundial. Crea el primer aparato fotográfico de simple utilización, la primera película para el cinematográfico, eh, la primera película a color, el Kodak Chrome, que llegó a ser un éxito comercial a nivel mundial, la película ultra rápida, y incluso generan una serie de herramientas, ¿no? Ya de aparatos, como por ejemplo el proyector de diapositivas de carrusel, la creación del Instamatic con cambio de cartuchos. Es decir, estaba siempre a la vanguardia, ¿no? Siempre a la vanguardia. Imagínense que incluso en el 75 crea la primera cámara digital. Miren el tamaño que tenía la primera cámara digital, ¿no? Parecía una cafetera. Y las fotografías las guardaba en un disquete. Entonces, ¿cómo es que la empresa que crea la cámara digital, cae? Miren, la misión de Kodak no estaba equivocada. Era proveer a sus consumidores con las soluciones necesarias para capturar, almacenar, procesar, generar y comunicar imágenes donde sea y cuando sea. En el 96 crea la primera cámara digital portátil, la DC-20. Entonces, obviamente ellos estaban adelantados. Los directores de fotografía en ese momento advirtieron que introducir la fotografía digital significaba sacrificar la venta de rollos y el procesado de fotografías, que era la principal fuente de rentabilidad en ese momento. Entonces, eh, notaron que si sacaban esta innovación sí era una innovación completamente disruptiva y iba a generar altos costos, al menos en términos de rentabilidad para ellos. Imagínense que tenían oficinas en todo el mundo donde justamente se dedicaban a la venta de rollos y al procesado. Entonces, confiados en su prestigio, en su fortaleza, en su supremacía en el mercado, durante muchos años, decidieron pues no hacer demasiado ruido con sus cámaras digitales, ¿no? Pensando más en sus productos que en el mercado o en el cambio. Bueno, esto ya lo conocemos. De un momento a otro, el mundo ya no necesitaba imprimir fotografía. Así que este chip hizo caer una empresa, una de las más grandes empresas a nivel mundial. ¿Qué pasó con Kodak? ¿No vieron el cambio? Sí, vieron el cambio y lo vieron a tiempo. Estimaron su costo, pero vieron que su costo, el costo de cambiar era muy alto. ¿Cuánto significa introducir la cámara digital en Kodak? Era altísimo, era altísimo, era incluso reducir sus ventas al principio. Intentaron postergar o retener el cambio. Señores, lo que no vieron o no quisieron ver fue el costo de no cambiar. Y esto es lo que justamente se va a producir. Ustedes van a ver muchas veces esta pregunta. ¿Cuánto cuesta implementar BIM? Implementar BIM es caro, no es barato. Pero lo que no se están preguntando es cuánto cuesta no implementar BIM. ¿Qué va a pasar con una empresa pública que no implemente BIM? ¿Cuánto le va a costar no implementar BIM? ¿Qué va a pasar con una contratista? ¿Qué va a pasar con una empresa que hace expedientes técnicos? ¿Cuánto le va a costar no implementar BIM en el siglo XXI?
Entonces, muchas veces nos estamos preguntando, ¿cuánto cuesta implementar BIM? No, eso es muy caro. Eso no puedo hacer. Pero lo que no se están preguntando es cuánto me va a costar no hacerlo. Sobre todo ahora que ya la implementación va a ser obligatoria conforme al hito 1 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, cuya obviamente cuya medida de política ahora 1.1 es el Plan BIM Perú. Entonces, si va a ser obligatorio en el Perú la implementación de BIM, ¿cuánto le va a costar a una firma contratista no implementar BIM? ¿Cuánto le va a costar a una firma que se dedica a la elaboración de expedientes técnicos o a la elaboración de proyectos o de preinversión, no implementar BIM? Son preguntas que son las que tenemos que hacernos y que no se atreven a hacerlas. Otros casos de la vida real, Atari, ¿no? Fue una consola, la consola Atari 2600, vendió más de 42 millones de unidades en todo el mundo. Pero la empresa después se concentró más en la venta de consolas, o sea, es decir, del aparato, más que de los videojuegos. No creaba más videojuegos, vendía más aparatos. Bueno, fue quedando relegada justamente con la aparición de Nintendo, ¿no? Sega, que lanzaron Super Mario Bros. Y otros tipos de juegos. Entonces, ¿qué lección nos deja esto? La información, señores, cada vez tiene más valor que el activo físico. El activo digital tiene cada vez más valor que el activo físico. Ese es un cambio que se está produciendo en nuestro siglo, que no había antes. Este es otro ejemplo, el Blockbuster. Es una tienda de alquiler de videos en un local moderno, bonito, atractivo. En el año 2000 recibe la propuesta de compartir sinergias con una pequeña empresa que se llamaba Netflix, que le ofreció unir esfuerzos para crecer en formato streaming, ¿no? Eh, en realidad, la principal fuente de rentabilidad de Blockbuster no provenía de alquilar propiamente el video, sino de cobrar las penalidades por los retrasos en la devolución. Entonces, se le aparece Netflix y les dice que van a poder ver el video cuantas veces quieran y no van a tener que devolverlo. Es más, ni siquiera se va a necesitar tiendas físicas. Obviamente esto le pareció un horror, ¿no? Incluso llegó a burlarse de los algoritmos de streaming, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, Netflix demostró que no era necesario tener tiendas físicas para alquilar películas. Y Blockbuster terminó cerrando sus tiendas en el 2013. ¿Qué lección nos lleva esto? Que para sobrevivir en un cambio disruptivo hay que empezar a pensar diferente. Señores, se está produciendo un cambio en el mundo, y no podemos seguir pensando de la misma forma en la que pensábamos antes. No nos damos cuenta, pero ya es otro mundo. Ya no es el mundo en el cual se vivía antes. Otro ejemplo, el de Nokia, ¿no? No sé si algunos de ustedes llegó a tener el aparato que aparece en la pantalla, un aparato sumamente fuerte. Se caía y ya no le pasaba nada a estos aparatos. Bueno, Nokia se concentraba en competir con BlackBerry en ese momento en el segmento de ejecutivos, ¿no? De hombres de negocio. Eran los que tenían dinero y los que iban a comprar los aparatos. Mientras tanto, Steve Jobs silenciosamente presenta el iPhone, dedicado más bien hacia los millennials, no hombres de negocios. Entonces, el cambio disruptivo, señores, hay escenarios de negocios diferentes. Los mercados son ahora diferentes. Y un buen jugador no corre tras la pelota, ¿no? Haciendo, digamos, en el ámbito futbolístico. Un buen jugador se va a ubicar dónde va a estar la pelota. Entonces nosotros no podemos estar corriendo detrás de los cambios que veamos que se van a producir. Tenemos que estar
a la vanguardia. Tenemos que estar viendo hacia dónde va el cambio, cómo se está dirigiendo, cómo se está, qué es lo que se está produciendo en otros países que están más avanzados que nosotros, qué cambios se están produciendo. Otro ejemplo es este de Olivetti, ¿no? Una marca de máquinas de escribir que supo estar también a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Fabricaba máquinas de escribir, pues, ¿no? Era muy conocida por eso, muy buenas máquinas de escribir. Fabricó calculadoras eléctricas incluso. Es más, desarrolla la primera computadora de mesa y lanza al mercado la primera netbook de la historia. Pero para conservar el monopolio, desarrolló software cerrados, incompatibles con otras marcas. ¿Qué pasó? Salió del negocio. Es que, señores, en una etapa de estandarización, y sobre todo la etapa en la que nos está tocando vivir en el siglo XXI, es la estandarización y la normalización. Se está produciendo una estandarización y normalización global que va a terminar imponiéndose. ¿Qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con los puertos de los celulares, ¿no? Había, para los puertos de carga de los celulares, habían de todo tipo. El tipo de banana, gruesa, delgada, después de una forma. Ahora todos los puertos se están encaminando a un solo estándar, ¿no? Lo que es los puertos USB, por ejemplo. Entonces, eso es para poner un ejemplo. En realidad, esta estandarización se está dando a todo nivel. Y si queremos sobrevivir, tenemos que considerar este estándar. No podemos vivir a espaldas de lo que está sucediendo en el mundo, de la estandarización que se está generando, sobre todo en el aspecto técnico. Y esto tenemos que considerarlo desde el sector construcción también. Justamente vamos a ver cómo es que se están produciendo una serie de cambios que van a impactar duramente en el sector construcción. Bien, entonces, ¿qué cosa es finalmente una innovación disruptiva? ¿A qué le llamamos innovación disruptiva? Las innovaciones disruptivas, señores, son aquellos que afectan una determinada industria de tal modo que hacen que esa cambie drásticamente, pudiendo incluso hacer que desaparezcan del mercado productos y servicios y aparezcan otros. ¿Y esto qué quiere decir? Que se van a perder empleos, van a desaparecer productos y servicios. Hay gente que se va a quedar sin chamba. Pero, por otro lado, van a aparecer nuevos productos y nuevos servicios. Entonces, la gente que logre transformarse no solamente no va a perder el trabajo, sino va a conseguir uno mejor. Y esa es la etapa de cambio. La experiencia que ha tenido Kodak, una empresa tan poderosa y tan fuerte, no ha podido paralizar, no puede parar el mundo. No se puede parar el cambio. Y esto ya se está produciendo. Veamos algunos ejemplos. Cuando se pasó de la etapa de las carretas al ferrocarril, por ejemplo. Imagínense por un momento cuando se viajaba en carretas. Para ir de un pueblo a otro, te demorabas 6 días. Obviamente, una carreta viaja a 30, a 20 kilómetros por hora. Em, y por lo tanto, habían muchas zonas en el camino donde muchas posadas en donde los pasajeros, ¿no? Los, los empleados de la diligencia podían llegar a comer, descansar, igualmente los caballos. Había que darle descanso a los caballos, darles agua, alimento. Y también estas carretas se iban malogrando a cada rato, ¿no? Obviamente había que ir cambiándoles algunas piezas, repararlas, etcétera. Entonces, había todo una serie de servicios al costado de estas líneas de diligencias. Igualmente tenían que, aún así, llevar pues una serie de víveres, ¿no? Si tenían que viajar de un lugar a otro. eh,
considerando una serie de circunstancias. De la noche a la mañana aparece el ferrocarril. ¿Y qué pasa con estas carretas? Bueno, en el ferrocarril, en lugar de ir en 6 días, vas a ir ahora en un solo día. Va a ser más rápido, va a ser más cómodo y encima más barato. Entonces, si es más cómodo, es más rápido, es más barato, ¿quién va a seguir yendo en las carretas? Simplemente ese servicio y los productos conexos a ese servicio van a tender a desaparecer. Tarde o temprano van a desaparecer, señores. Siempre es posible que haya una que otra gente que quiera irse todavía en carreta, pero la gran mayoría ya no lo va a hacer. Va a preferirse ir en ferrocarril. Y obviamente va a haber gente que le tenga miedo al ferrocarril, va a querer irse en carreta, pero ya esto simplemente está destinado a desaparecer. Y muchos empleos que estaban vinculados con esta carreta, por ejemplo, los herreros, ¿no? Que se dedicaban a hacer herrajes para los caballos, en gran cantidad, obviamente, o las cintas estas que protegían las ruedas. Si se dedican o se dedicaban a hacer clavos, por ejemplo, para los durmientes del ferrocarril, iban a ganar más dinero incluso que el que ganaban antes. Y los herreros que no comprendan este cambio, que sigan insistiendo en hacer herrajes porque toda su vida han hecho herrajes y porque sus abuelos han hecho herrajes, simplemente se van a quedar sin trabajo. Entonces, cuando ocurre un cambio disruptivo, señores, hay nuevos oficios, hay nuevos costos, hay nuevos niveles de eficiencia. Los productos pueden llegar a bajar tremendamente. Hay otros plazos, los plazos se reducen. Entonces, aparecen nuevas profesiones. Cuando apareció el ferrocarril, señores, habían muchas profesiones que antes no existían, ni siquiera tenían la idea de que en algún momento iban a existir, que eran todos estos maquinistas y las personas, todos los empleados que daban servicio al ferrocarril. Entonces, con todo esto aparecen nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer negocios. Imagínense que, por ejemplo, obviamente pensar en este momento en llevar alimentos perecederos era imposible hacerlo en carreta, pero hacerlo en ferrocarril sí. Entonces puedes abrir de repente nuevos restaurantes, los negocios se transforman. Es decir, aparecen negocios que si bien pueden no estar vinculados directamente con el ferrocarril o con la carreta, pero la aparición de este cambio, de estas nuevas condiciones, nos van a dar pie a que pensemos diferente. Y las personas que logren pensar diferente, logren acostumbrarse a ese nuevo escenario, son las personas que van a tener, digamos, más posibilidades. Las empresas, más posibilidades de sobrevivir. Y obviamente esto es parte de la propia naturaleza, es parte de la evolución. No podemos pararlo. Este es otro ejemplo, otro clásico ejemplo, cuando apareció el telégrafo. Obviamente podíamos tener acceso a la información de forma mucho más rápida. Antes, para poder tener conocimiento de una noticia, podían pasar meses. Ahora, de un momento a otro, podías conocer lo que estaba pasando con mucha rapidez, de un lugar a otro. Entonces, eso obviamente te abre otro tipo de negocios. ¿Qué puedes hacer ahora en un estado en donde la información es inmediata? Va a depender de la imaginación de la gente. Aparecen nuevos servicios, ¿no? Los telegrafistas, una serie de electricistas que antes no eran muy reconocidos, que ahora sí, que las baterías, los cables, el tendido de cables, cambian por completo. Servicios que antes no habían, nunca han existido, jamás existieron esos servicios. Ahora hay. Eso es justamente propio de un cambio disruptivo. Y muchos otros servicios que han podido existir durante mucho tiempo dejan de ser.
familias íntegras que se dedicaban a lo mejor a trasladar cartas, utilizando medios físicos, pues a través de caballos, etcétera, señores, cambia. Ahora lo van a hacer con el ferrocarril y, si quieres noticias rápidas, a través del telégrafo, ¿no? Los famosos telegramas. Entonces, se producen cambios importantes a todo nivel. Si alguien desea hacer una consulta, por favor, con todo gusto, no hay ningún problema. Bien, entonces entramos al concepto este de la revolución industrial. Nosotros llamamos revolución industrial cuando se producen una serie de cambios cambios disruptivos en varias áreas de la ciencia, de la industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera revolución industrial fue esta, en 1760, 1840, que se caracterizó pues por la invención de máquinas de vapor, ¿no? Que permitió la mecanización de la industria textil. También se vio avances en la metalurgia, ¿no? Obviamente esto nos trae cambios en el transporte, los ferrocarriles, barcos a vapor, etcétera, y también aparece el telégrafo. Justamente los dos cambios disruptivos que vimos hace un momento aparecen en esta primera revolución industrial. El impacto, señores, hay un impacto importante en la producción manufacturera y maquinofacturada, ¿no? Generando esto un cambio social, un cambio hacia la migración del campo a la ciudad, liberando el poder productivo de las sociedades humanas. La segunda revolución industrial se da en 1840 a 1870 y se caracteriza por el uso del acero, la electricidad, el petróleo, automóviles, aviones, incluso aparecen ya los telégrafos inalámbricos, ¿no? Y por primera vez se construyen máquinas para controlar otras máquinas. Hay un cambio radical en la sociedad, la economía, y se va impulsando la industrialización, ¿no? Ya en varios países. Aparece la tercera revolución industrial, ya a mediados del siglo XX. Esta fase se relaciona mucho con la automatización, ya la electrónica, incluyendo la adopción de computadoras en la industria, y se transforma la producción, la comunicación, sentando las bases ya para la era digital, ¿no? Aquí es donde empieza a aparecer ya la era digital, las bases. En la cuarta revolución industrial se centra ya pues en la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización avanzada, incluye tecnologías como el Internet de las cosas, la impresión 3D, etcétera. Y el impacto, digamos, hay un impacto en las actividades económicas bastante importantes. Se va utilizando cada vez las máquinas y muchas veces sin intervención humana. Hasta que, bueno, entramos ya a la quinta revolución industrial. Hay literatura que señala que ya a inicios del 2023 hemos estado entrando ya a esta quinta revolución industrial, que se caracteriza por el trabajo colaborativo, la telepresencia. Justamente este curso es un ejemplo de ello, ¿no? Estamos en diferentes partes del país o podemos estar incluso del mundo y estar participando estos cursos, en este diplomado. La integración de habilidades humanas con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es capaz de tomar decisiones basadas en grandes volúmenes de datos que un cerebro humano ya no podría procesar, ¿no? No a esa velocidad. La humanidad empieza a confiar más en la inteligencia artificial para la toma de decisiones. La industria se personaliza, etcétera. Entonces, y es más, la producción empieza a ser realizada cada vez más por autónomos y por inteligencia artificial. El impacto social, bueno, es aún incierto. Se espera una coexistencia armoniosa entre los humanos y las máquinas, ¿no? Entre los humanos y los autónomos. Esperemos que así sea, pero estamos en ese momento, estamos en ese momento y no lo podríamos desconocer.
Aquí, para poder entender un poco este cambio, es importante revisar, ¿no? Cómo este punto de inflexión en la tecnología que se produjo justamente en 1936, ¿no? Con la tesis de Turing. La máquina de Turing no estaba diseñada inicialmente como una tecnología de computación práctica, sino más bien como un dispositivo hipotético que representa una máquina de computación. Como vamos a ver, justamente este concepto hipotético, estas propiedades abstractas sirven de base para las ciencias de la computación. ¿Cómo es posible que la electrónica, ¿no? Las técnicas de unos y ceros se hayan transformado en justamente en cibernética, en computación y ahora en inteligencia artificial? Justamente todo eso fue posible gracias a este concepto, ¿no? Un concepto hipotético. Bueno, ahora obviamente estamos pasando a través de una serie de cambios disruptivos, ¿no? El Internet, en la nube, la inteligencia artificial, aparecen empresas gigantes que no tienen, empresas de taxis, ¿no? Como Uber, bueno, que no tiene taxis, no tiene unidades, ¿no? Propias en gran cantidad, o estos almacenes de Amazon, ¿no? Estas tiendas inmensas. La, sin estructura física, tiene almacenes en algunas partes del mundo. Y ahora obviamente no solo es Amazon, ¿no? Han aparecido otras como Temu, etcétera. El uso obviamente la, de la telepresencia, que nos permite estar presentes en aún estando en diferentes partes del mundo, ¿no? La videoconferencia. Igual, el uso continuo del WhatsApp, por ejemplo, o tecnologías similares. Miren los cambios que se han producido, ¿no? No sé, seguramente algunos de ustedes todavía han llegado a usar esta guía, la famosa guía Inca, ¿no? Que eran unos mapas en los cuales tú los revisabas cuando estabas en las carreteras o en las ciudades incluso, y se iban actualizando con un lapicerito color azul para que no se mezcle con el color negro de los mapas. En ese momento, señores, esto era ciencia ficción, pues. Imaginarte tener todo esto en tu celular, tener los mapas actualizados en tu celular. Y no solamente los mapas actualizados, tienes además rutas que te pueden optimizar con datos actuales del tráfico, ¿no? Y una serie de datos que se están generando y encima sin costo. Entonces, fíjense que el servicio, ¿no? Y el producto que tenía antes la guía Inca de Lima, que era un producto realmente bastante importante para cualquiera. Cuando tú ibas a una ciudad, era imprescindible tener esto, ¿no? Sobre todo en Lima. Sea, sea que uno sea taxista o no, todos tenían la guía de Inca, ¿no? Eh, y ahora ya no sé la verdad si existirá, me imagino que ya habrá desaparecido, ¿no? Porque todo el mundo utiliza tienes el WhatsApp. Y el aprendizaje autónomo. La diferencia del aprendizaje autónomo es que justamente las máquinas ya empiezan a aprender, o sea, no es necesario programarlas, aprende. Claro, la pregunta ahora es, ¿qué aprenden? Pero aprende. Entonces, cuando inicialmente hablábamos de esto, ¿no? Lo que se llama la singularidad tecnológica, eh, se, a veces pues, conversábamos de esto hace 3 años, ¿no? Donde decíamos que la inteligencia humana va a ser alcanzada por la inteligencia artificial. Este, pero eso en ese momento se pensaba que nunca va a llegar, no, jamás la inteligencia artificial va a llegar a alcanzar la inteligencia humana. Em, lo que sucede es que la inteligencia artificial tiene un crecimiento exponencial.
mientras que la inteligencia humana tiene un crecimiento casi lineal. Entonces, era, es cuestión de que simplemente la iba a alcanzar. Pero en ese momento se pensaba que no, esto era ciencia ficción, te iban a decir, no, eso jamás va a pasar. Bueno, lo cierto es que cada vez se está confiando más en la inteligencia artificial que incluso en la inteligencia humana. Hay casos en los cuales, casos jurídicos en donde la defensa, por ejemplo, está confiando ya en una inteligencia artificial. Es una empresa, jurídica que se sustenta en inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver cómo le va. Es más, incluso en el Perú y en otros países ya empiezan a aparecer algunas propuestas legislativas en las cuales se propone que una inteligencia artificial actúe como juez ante casos simples. Entonces, los seres humanos de repente van a confiar más en un juez con inteligencia artificial que en un juez humano, por cuanto la inteligencia artificial no es corruptible, no por otro humano, ¿no? Entonces, y de repente podría solucionar muchos casos de forma rápida y de repente más segura para las partes. Entonces, estamos confiando más en en la inteligencia artificial. Igual cada vez aparecen inteligencia o sistemas expertos eh, que participan en diagnósticos médicos. Y los médicos empiezan a confiar cada vez más en estos diagnósticos. O los carros autónomos, ¿no? Que ya se están utilizando cada vez de forma más amplia en diferentes países. Es más, se señala que los carros autónomos tienen menos accidentes, producen menos accidentes que los choferes humanos. Entonces, estamos confiando más en ellos. Eh, bueno, y aparecen también desde el otro lado, ¿no? La parte, digamos, más complicada. Muchos drones que eran manejados a distancia, justamente para evitar la interferencia electrónica, están siendo dotados de inteligencia artificial, ¿no? Igualmente, vehículos terrestres para la guerra, de tal manera que ellos en el campo de batalla toman decisiones. Es decir, una inteligencia artificial ya está decidiendo si agrede a otro ser humano. Bien, eso es lo que está sucediendo ahorita. Bien, entonces, eh, vamos entrando un poco en esto que se llama la disrupción. La disrupción en el sector construcción. ¿Cómo es que estos cambios que acabamos de ver, que se está produciendo en el mundo, esta introducción de la inteligencia artificial, la introducción de la tecnología, va a afectar al sector construcción? Miren, estas son fotografías que se han tomado en 1950, en el 2000, 2010. Pueden ver que en el sector construcción no ha variado mucho. Se seguía construyendo de la misma forma. Lo único que ha cambiado ha sido la vestimenta, y eso un poco, pero en gran parte hemos seguido construyendo. O sea, durante muchos años, señores, nos hemos acostumbrado, sobre todo en el sector construcción, a construir de la misma forma, a pensar de la misma forma. La literatura nos señala justamente esto, ¿no? A nivel global, muchos sectores se han ido transformando con el uso de la tecnología, mostrando saltos importantes en los niveles de productividad. Por ejemplo, en agricultura, en manufactura, en almacenes mayoristas y minoristas, etcétera, ¿no? Sin embargo, fíjense esta línea marrón que está aquí al último, el sector construcción, sin embargo, había variado muy poco. Realmente había variado muy poco hasta el 2010.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido ahora? ¿Por qué estamos hablando de un cambio disruptivo? Miren, en el año 2000 se introduce, se generaliza el uso del dibujo asistido, ¿no? Pasamos del dibujo técnico al dibujo asistido por computador. En realidad, esto no es para nada un cambio disruptivo. Esto no fue un cambio disruptivo, fue un cambio tecnológico. Importante, pero tecnológico. De dibujar a mano pasamos a dibujar a máquina o de forma asistida, pero seguíamos dibujando. ¿Y cuál es la diferencia? Es decir, seguíamos representando objetos 3D, objetos volumétricos en dos dimensiones, abstrayendo, representando la realidad que conocemos. Para poder representarla, para poder guardarla, nos veíamos forzados a representarla a dos dimensiones. Y para poder representarla en dos dimensiones, usábamos líneas y símbolos con una convención predefinida. Y obviamente una convención difusa. La línea gruesa significa algo, la línea delgada significa otra cosa, la línea punteada tiene otro valor, la línea punto, raya, punto tiene otro significado. Todo era convención. Y además había una capacidad muy limitada para agregar información dentro de un plano, por lo que había la necesidad de documentación anexa, que no estaba integrada al plano. O sea, nosotros teníamos un juego de planos, pero aparte teníamos memoria descriptiva, planilla de metrados, especificaciones técnicas, etcétera. Y esta información no estaba integrada, estaba hecha en papel. De tal manera que si tú borras un muro, no se borra automáticamente su metrado, ni se borra automáticamente la especificación técnica, lo que generaba grandes confusiones. Igualmente, si nosotros borrábamos o agregábamos alguna línea más en un corte, esto no se modificaba en la planta, porque no estaba integrado, estábamos dibujando. Un muro estaba representado por dos líneas. Señores, pero esas dos líneas no son un muro, pues. Representan un muro en, y eso solamente en un plano de planta o en un plano de corte, pero representan un muro. Son dos líneas, nada más son dos líneas. Esas tres líneas representan una ventana, pero no son una ventana. Y este rectángulo con cuatro redonditos, con cuatro círculos, representan una cocina, pero no son una cocina, pues señores. Representan una cocina en planta, pero no es una cocina. Entonces hemos estado trabajando de esta manera y hasta que los proyectos eran muy simples, podíamos, digamos, comunicarnos con esto. Pero los proyectos son cada vez más complejos. La tecnología en otras áreas ha ido cambiando notablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta forma de trabajar nos ha generado ahora una serie de problemas. Bueno, trabajábamos de esta manera. En el 2010 se produce un cambio importante. Se empieza a utilizar un concepto que en realidad se generó en el 74, en 1974. Lo que pasa es que no teníamos o no había la suficiente capacidad tecnológica, no habían computadoras, no había capacidad de cómputo para poder utilizar este concepto que se generó en el 74. ¿Qué se generó en el 74? Bueno, el concepto fue planteado por este señor Charles Eastman y sus colaboradores. Es el sistema que se conocía con el acrónimo BDS, un sistema para la descripción de la información de las edificaciones, ¿no? Eh, Vamos a ver con más detenimiento este sistema en las siguientes clases. El sistema desarrollado era un medio para facilitar la inserción gráfica de formas, de elementos arbitrariamente complejos, un lenguaje gráfico interactivo para
cambiar y configurar la disposición de estos elementos en el espacio. Capacidades gráficas para producir perspectiva, ¿no? O dibujos ortográficos. Una función de integración con una base de datos, o sea, es decir, permitía integrar cada uno de estos objetos con una base de datos para colocar allí atributos, es decir, tipo de material, proveedor, ¿no? Etcétera, etcétera. Y poder, obviamente, componer un conjunto de datos para el análisis. Para poder trabajar, imagínense, en este momento estábamos trabajando con estas computadoras mainframe, con una, obviamente, con una aplicación bastante reducida, ¿no? Y propuso un diseño de ensamble de hardware, ¿no? Que lo haga posible. Una serie de aparatos con los cuales podíamos, digamos, comunicarnos con este sistema. Obviamente, este sistema era muy costoso en su momento y no había suficiente capacidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cambia ahora con el 2010? ¿Qué sucede? Señores, cambia todo. Un muro jamás va a ser dos líneas. Un muro será un muro en una realidad virtual, con propiedades geométricas y geolocalización propia, inherente en el muro, en el objeto, de tal manera que si tú te llevas el muro a otro lado, ese muro se va a ir con todas sus propiedades. Es más, el muro tiene información parametrizable sobre su materialidad, sus atributos visuales, es decir, color, transparencia, comportamiento mecánico, acústico, térmico, etcétera. Y más aún, con información sobre su consumo energético, huella de carbono, insumos, cantidades, etcétera. Entonces, eh, dentro, justamente, la posibilidad de vincular este objeto con una base de datos nos abre un panorama completo. Un escritorio, ustedes en este momento posiblemente estén en un escritorio, frente a un escritorio, frente a una pantalla. El escritorio que ustedes tienen al frente tiene información inherente, aunque ustedes no la conozcan. Es decir, las características de resistencia, ¿no? Resistencia al fuego del escritorio, resistencia mecánica, cuánta carga puede soportar, o cargas a la flexión, etcétera, 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 ¿no? Además de las características visuales de las cuales ustedes sí pueden alcanzar. Entonces, independientemente de que ustedes conozcan o no conozcan la información que tiene ese escritorio la tiene. Es inherente a ese escritorio. Y lo mismo pasa en esta realidad virtual, solo que esa información hay que introducirla, ¿no? Y podemos introducir información de todo tipo, como el modelo, número de serie, código de barras, fecha de adquisición, fecha de compra, fabricante, país de origen, ciclo ambiental, la ubicación del producto, etcétera. ¿Esto qué significa? Que si nosotros hacemos clic en ese objeto, vamos a poder tener acceso a toda la información inherente de ese objeto. Entonces, costo, garantía, cuánto ha costado, a quién llamo si se malogra. Igual pasa con un equipo, ¿no? Número de serie, código de barras, fecha de adquisición, quién es el fabricante, número del fabricante, el dossier de calidad, condiciones para la operación y mantenimiento, los teléfonos de las personas, quienes están a cargo del mantenimiento, etcétera, etcétera. De tal manera que si estamos en un ambiente y vemos que algún aparato se ha malogrado, por ejemplo, podemos hacer clic en el aparato y vamos a obtener todos los datos. Entonces esto produce un cambio tremendo. Imagínense si estamos con los métodos tradicionales. Se malogró, no sé, pues el aire acondicionado.
Entonces, la gente que hace operación y mantenimiento tiene que meterse a la oficina y revisar, empezar a revisar todos los libros que tiene, de acuerdo al número de serie de este aparato, quién es el fabricante o a quién lo llama, o cuál es el dossier de garantía. ¿Cuánto tiempo le va a tomar revisar todo eso? Si este simplemente hace un clic o sea, puede simplemente movilizarse a través de una tablet o con un teléfono inteligente y hacer clic en el aparato, vamos a tener toda esa información. Y es más, eso se puede conectar a un sistema inteligente. Y el mismo sistema inteligente puede entender que el aparato está malogrado y llamar directamente a las personas encargadas de su mantenimiento. Entonces estamos hablando de una transformación completa. El solo hecho de que los materiales, ¿no? El muro, por ejemplo, tenga información inherente, como su resistencia mecánica, resistencia al fuego, resistencia a la flexión, etcétera. Y los muros, las columnas, las placas, también nos dan eh, pase a utilizar otro tipo de algoritmos, otro tipo de criterios de cálculo, de optimización. Entonces, señores, esto está produciendo un cambio disruptivo a todo nivel. Está produciendo un cambio disruptivo en la industria de la arquitectura. La arquitectura ya no es como era antes. En el campo del diseño, del cálculo, de la ingeniería y en el campo de la construcción, ya no se construye como se construía antes. Ahora puedes construir edificios que los hacías en 3 años, los puedes hacer en un mes. Se está cambiando. Revoluciona la forma en la que se diseña, se construye y sobre todo se gestiona proyectos. Entonces, obviamente, va a impactar también en la administración pública de proyectos. Ya no se gestiona como antes. ¿Qué nos está produciendo? Está habiendo una integración de tecnologías digitales avanzadas en todas las etapas del ciclo de inversión. Nos está permitiendo, no solamente, el BIM, señores, nos permite integrar una serie de especialidades, una serie de tecnologías. Este, Daniel, no, me avisas, por favor, en el momento para poder suspender las clases para irnos al receso, me avisas. No Sí, sé si más ingeniero, luego podemos podemos. pasar ya a un receso, ingeniero. Bien, continuamos entonces. Habíamos señalado pues que todos estos cambios que se están produciendo ahorita en el mundo va a estar, impacta ya en el sector construcción, ¿no? Y que se está produciendo un cambio disruptivo en la industria de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y sobre todo también en la gestión de proyectos. Uno de los cambios que está generando justamente esta disrupción de BIM es la integración de diferentes tecnologías digitales avanzadas, pero en la rama de la construcción. Señores, en la gráfica que vimos hace unos momentos, habíamos señalado que la industria de la construcción había tenido pues un retraso en la tecnología, ¿no? Con respecto a otros sectores, a otras áreas. Ahora, BIM nos va a permitir no solamente recuperar esto, sino dar un gran salto. Y eso va a producir incluso un cambio disruptivo más fuerte por cuanto estábamos con una serie de tecnologías que no podíamos ingresarlas al área de construcción. Ahora sí es posible. También la disrupción BIM nos permite una mejor colaboración entre las partes y los equipos. Es decir, entre lo que se llama la parte que designa el contratante, la parte designada principal, contratista, y los especialistas que van a trabajar en ellos, el supervisor, los coordinadores de obras, coordinadores de estudios. Tenemos un nivel de colaboración muy diferente a la que teníamos antes. Esto también nos permite la detección y solución temprana de conflictos, lo cual soluciona una serie de problemas que teníamos antes, ¿no? Tenemos también bastantes avances ya en la visualización y la experimentación de espacios eh, de manera inmersiva. Es decir, nosotros para poder entender antes un volumen teníamos que revisar, ¿no? Lo que habíamos señalado hace un momento,
una serie de gráficas, de planos, de dibujos, ¿no? Corte, elevación, y nos imaginábamos, generábamos la imagen en nuestro cerebro, interpretando, ¿no? Las representaciones de los cortes, elevaciones, plantas, etcétera. Y no nos podíamos comunicar con abogados, con médicos, con administradores, con militares, etcétera, porque obviamente no habían no habían estudiado, digamos, no habían revisado esa serie de convenciones que nosotros usamos para elaborar planos. Entonces había que saber interpretar planos para poder tener una idea de lo que ocurre en el espacio, ¿no? Esto ya no es necesario. Ahora la imagen, el volumen, se produce en la pantalla, ya no se produce en nuestra mente. Y eso nos abre un camino completamente diferente. Nos permite comunicarnos con la población de mejor manera, de manera real. No solamente mostrarles el proyecto, explicarles el proyecto, sino también que lo entiendan y poder recibir de ellos también recomendaciones. Esto cambia por completo la forma en la que veníamos trabajando, comunicándonos. Aparece la interconexión también de dispositivos y sensores en edificaciones, lo que habíamos señalado hace un momento. Si nosotros tenemos sensores, por ejemplo, en las puertas físicas, y estos sensores están comunicados vía Internet de las Cosas con el modelo, entonces cuando abramos una puerta física, también esa puerta se va a abrir en el modelo. Cuando cerremos la puerta, se va a cerrar en el modelo. Cuando prendamos un equipo en el activo físico, se va a prender el equipo en el modelo. Y de el mismo modo, vamos a poder también colocar sensores, colocar actuadores en los activos físicos conectados con los activos digitales. De tal manera que desde el modelo yo puedo, si es que hay un actuador dentro del activo físico, cerrar puertas al momento en que yo cierre una puerta, o abrir ventanas cuando yo abra una ventana, o correr una cortina cuando yo corra una cortina en, en mi activo digital. Ahora, si conecto todos estos movimientos a una inteligencia artificial incluso va a poder operar un activo físico, abrir puertas, cerrar ventanas, controlar la luz, controlar la energía, etcétera. Lo que nos abre a una nueva dimensión. Solamente el hecho de poder interconectar dispositivos y sensores entre edificios físicos y edificios virtuales. La automatización, ¿no? Justamente ahora, si conectamos todos estos dispositivos a la inteligencia artificial, nos va a permitir, señores, agilizar procesos, optimizar procesos de diseño. El diseño arquitectónico va a poder ser ya asistido y creado por inteligencia artificial, optimizado por inteligencia artificial. O sea, el cálculo estructural también va a poder ser ya encargado a una inteligencia artificial, el cálculo de otras especialidades. Entonces vamos a contar con herramientas muy diferentes a las herramientas que contábamos antes, los ingenieros y arquitectos. Vamos a poder empezar a optimizamos formas, aumentamos la eficiencia, la precisión, la toma de decisiones. ¿Y todo esto qué genera? Cambios, señores. Cambios en las normas, en los modelos contractuales. En el ejemplo que nosotros vimos hace un momento, cuando aparece el ferrocarril, va a aparecer una nueva norma técnica y una norma legal para el uso de ferrocarriles. En este momento las tenemos, pero antes de los ferrocarriles no había esa norma, no existía esa norma. Solamente existían normas de cómo hacer servicios a través de una carreta. Pero luego aparecen servicios a través de un ferrocarril y tienen que aparecer nuevos marcos legales, nuevos
marcos técnicos. Y eso es justamente lo que se está dando. Lo que se ha empezado a hacer en el Perú desde el año 2019 es generar todo un marco legal que soporte un nuevo marco técnico para toda esta transformación digital que se está dando. Y un nuevo marco legal, un nuevo marco técnico, redunda obviamente en un nuevo marco contractual. Entonces, los contratos, sí, los contratos van a tener que ser diferentes. Ya no van a ser los mismos contratos con metodología tradicional. Entonces, ¿quiénes tienen que aprender a usar la metodología BIM? Los ingenieros, los abogados, los administradores, recursos humanos, tecnologías de información. Señores, la metodología BIM no es solamente para ingenieros y arquitectos. La metodología BIM no es solamente modelar, es mucho más que eso. Tenemos que aprender a diseñar los nuevos contratos. Tenemos que aprender a cómo vamos a contratar servicios BIM. Tenemos que aprender a cómo vamos a postular, qué documentos va a presentar una entidad. Un contratista, cómo va a preparar su propuesta para poder ganar un concurso. Cuando las convocatorias sean con metodología BIM, la convocatoria va a ser a través de un CDE y va a ser a través de los EIRs. Y el contratista va a tener que presentar un plan de ejecución BIM y un CSA para poder ganar este contrato. Entonces, un contratista no solamente ahora, antes era lo único que necesitaba era saber construir. Ahora no solamente necesita saber construir para ganar una licitación, va a tener que saber la metodología BIM. Va a tener que saber cómo preparar una propuesta. ¿Qué documentos se van a firmar, se van a solicitar en los contratos? Entonces, los abogados de las entidades públicas tienen que conocer metodología BIM porque es lo primero que les van a preguntar. Y eso justamente está generando nuevas especialidades. Tienes abogados que se están especializando en la metodología BIM y en nuevos modelos de contrato. Aparecen contratos colaborativos, etcétera, que están sustentados en metodología BIM. ¿Quieres aprender un contrato colaborativo? Y si no sabes la metodología BIM, lo primero que tenemos que conocer es la metodología BIM que se va a aplicar en el Perú. Nuestras normas, la forma en la cual vamos a contratar. Entonces, justamente parte de este marco legal y contractual es el que vamos a ver también en este curso, ¿no? Vamos a poder aprender, porque es conocer, manejar esta metodología BIM, manejar el lenguaje que se va a hablar en el sector público y en el sector privado en BIM, tenemos que conocerlos. Y este marco legal y contractual no es solo de Perú. Como habíamos señalado, estamos ya en una etapa de estandarización. Nuestro marco técnico y nuestro marco legal está integrado a marcos técnicos y legales internacionales, a estándares ISO, estándares internacionales. De tal manera que lo que nosotros aprendamos a hacer acá no solamente nos va a servir para el Perú, esta misma estructura, esta misma metodología se va a usar, se está usando pues en el Reino Unido, en Singapur, ¿no? Y se va a utilizar en México, en Colombia, en Argentina, etcétera. Entonces, muchas cosas están generando, ¿no? Se están cambiando. Y estamos justamente a lo que se viene a llamar ahora la construcción 5.0, ¿no? Que es este cambio o esta introducción ya a lo que se está llamando la industria 5.0, ¿no? Que empieza ya a hablarse de esto desde el 2023. Entonces, la construcción 5.0 ya ha abrazado la automatización, la robótica de manera más amplia. Utilizamos drones para inspección, para supervisión, maquinaria autónoma, pesada, controlada por GPS, realidad aumentada, fabricación aditiva. Todo esto que estamos viendo va a introducirse en el país apenas ingrese BIM. Entonces estamos enfrentándonos a un cambio bastante importante. La digitalización del proceso de diseño y planificación, el impulso a la sostenibilidad y a la eficiencia energética va a ser exigida, porque la metodología BIM nos lo permite.
Con metodología tradicional sería difícil hacer estas evaluaciones de sostenibilidad y eficiencia energética. Sin embargo, con metodología BIM sí es posible, porque acuérdense que cada elemento, cada accesorio que podemos, cada luminaria, cada computadora está modelada y dentro del modelo guarda su propia información, su información inherente, consumo energético, temperatura producida, huella de carbono de la producción, etcétera, etcétera. Entonces, sí es posible, sí es factible, señores, fácilmente tener acceso a información que antes no se tenía. La construcción inteligente, la automatización, etcétera, etcétera, ¿no? La nube como plataforma colaborativa que se introduce ahora de forma masiva en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. La Ley 32069 ya impulsa justamente la plataforma colaborativa, a la cual se vincula mucho la metodología BIM. Dentro del curso también vamos a hablar brevemente sobre justamente la aplicación de BIM en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Y el reglamento. Bien, el impacto de la disrupción. ¿Qué cosa está pasando en el mundo, señores? Bueno, por ejemplo, vamos a ver unos cuantos ejemplos de lo que está pasando en el mundo con la introducción de BIM y que va a llegar al Perú muy pronto. La impresión 3D, ¿no? Con este tema de vigas modulares, ¿no? Con materiales polímeros. Esta solución permite reducir mano de obra y medios auxiliares. Imagínense, esta es una viga que te la llevas en dados y la armas en la obra y le vacías concreto. Eh, es esa base de impresión 3D con polímeros especialmente diseñados, pero fíjense el alma o el diseño de la viga. Es un diseño topológico, similar al que tendría un hueso, y es calculado en función de la carga, la solicitud de carga de la viga. O sea, cada módulo es diferente y es específico para la solicitación de carga. Imagínense esta solución para la realidad peruana que tenemos. Carreteras, ¿no? Obviamente llevar esto a la selva o a las sierras va a ser mucho más fácil que llevarnos toda una viga, ¿no? Incluso en barcazas, etcétera. Otro, ¿no? Puentes con impresión 3D en acero. Este proceso constructivo de puentes de acero, fíjense que tiene también un cálculo topológico. O sea, el alma del puente, la resistencia del puente, es calculada de otra forma, no requiere encofrado. Estamos pasando de un lado a otro. Obviamente vamos a necesitar otro tipo de materiales. ¿Esto qué implica? Y lo mismo, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos plazos, nuevas formas de pensar, nuevos diseños. La realidad aumentada, ¿no? Veamos aquí un ejemplo muy breve. De una ampliación de nave ahora mismo. Esta es la columna. Ahora le voy a dar un corte para desaparecer. Esta nave industrial que acabamos de ver, señores, la han visto todos. Ingenieros, arquitectos, abogados, cualquiera puede ver lo que acabamos de ver. Cualquiera puede ver y entender. Antes, solo lo habíamos podido entender los ingenieros y los arquitectos. Y hubiésemos tenido que revisar un montón de planos. Entonces, estamos a otro nivel de comunicación, ¿no? Este también es La otro empresa ejemplo de la impresión 3D
o construcción aditiva, también que se le llama. En este caso es para viviendas económicas. Este es un ejemplo también que lo que la introducción de BIM, la distribución de BIM permite ahora, ¿no? A través de esto. El hecho de contar con mapas tridimensionales, el hecho de contar con objetos en lugar de planos, nos permite hacer esta impresión 3D. Vamos a verlo un minuto. Me confirman si el audio no se escucha, por favor, del video me avisan. Estadounidense Icon propone combatir el problema mediante el uso de la impresión 3D. Durante el festival South by Southwest en Austin, Texas, consiguieron imprimir el primer modelo de vivienda en tan solo 24 horas. El protagonista y el responsable de ello es su macroimpresora 3D denominada Vulcan, que fue diseñada para construir las casas in situ, es decir, la impresora 3D móvil es trasladada hasta el lugar de la edificación, donde fabrica la vivienda de una sola pieza. El robot va inyectando el hormigón para crear las paredes. Posteriormente, los obreros realizan el resto de las tareas, como la colocación de las ventanas, las puertas y el techo, además de las instalaciones eléctricas y de fontanería. Y todo este proceso dura alrededor de 24 horas. Según Evan Loomes, uno de los cofundadores de Icon, la pasta de hormigón es mucho más eficiente que los ladrillos con cemento, ya que la casa se puede habitar casi inmediatamente. El modelo, construido en Austin, tiene 60 metros cuadrados y 3 estancias, una sala de estar, un dormitorio y un baño. Y lo más importante, el precio de la vivienda actual es de $10.000. Actualmente, el prototipo está siendo usado por Jason Balat, uno de los 3 fundadores de Icon, como su oficina para probar su uso práctico. Además, se están llevando a cabo pruebas para determinar la calidad del aire dentro de la vivienda. Y si todo sale según lo previsto, la República de El Salvador será el primer país donde se construirá una comunidad que contará con un total de 100 casas al estilo del modelo que hemos visto en este vídeo. Para que esto se convierta en una realidad, la empresa Icon se ha aliado con la ONG New Story. Su objetivo es diseñar casas baratas para países pobres o zonas afectadas por catástrofes naturales. Según Icon, el precio de cada vivienda podría reducirse incluso hasta los $4.000 si se logran crear un número más alto de pedidos. Con la construcción exitosa de este primer prototipo, se ha dado el primer paso hacia la provisión de refugio a las personas más necesitadas. Este no es el único proyecto que persigue construir viviendas de bajo coste para las regiones más necesitadas. Su trabajo se centra en el desarrollo de una impresora 3D capaz de imprimir los elementos estructurales de hormigón de la casa, además de reforzarlos con barras de acero. Y a diferencia de la impresora Vulcan, también pretende incorporar automáticamente los conductos necesarios para los servicios de fontanería, electricidad y aire acondicionado. De modo que se consiguen automatizar prácticamente todas las tareas, a falta de, por ejemplo, la colocación de puertas, ventanas e inmobiliario. En definitiva, las viviendas impresas en 3D tienen grandes ventajas, entre ellas que son significativamente más baratas y rápidas de construir, son más respetuosas con el medio ambiente. También es fácil de adaptar sus diseños a las necesidades del usuario. Icon dice que sus casas impresas en 3D generarán un desperdicio mínimo y los costes se reducirán significativamente. Esta innovación puede construir viviendas más asequibles y más rápido que nunca, proporcionando un hogar a las familias más necesitadas. Bien, entonces acabamos de ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de este tipo de cosas. Imagínense, aquí nos están señalando, eh, nos dicen que en 24 horas podemos generar un módulo de estos. Que no sean 24 horas, señores, que sea una semana. Nos dicen de $4.000 a $6.000, que no sean 6.000, que sean $10.000. Señores, imagínense el impacto que va a tener. La posibilidad de construir viviendas económicas con casas que estemos sacando cada semana, que cuesten $10.000. Con el costo de una cuota inicial, ya estás comprando una vivienda. Entonces, estamos hablando de cambios completamente, cambios radicales. Ahora, eso es por un lado, vamos a tener acceso a la vivienda. Por otro lado, ¿cuántas personas, cuántos trabajadores, cuánta mano de obra vamos a necesitar con este sistema? Muy poco. Para hacer antes o con el método tradicional unas 200 viviendas de este tipo,
similares de 60 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, íbamos a necesitar, señores, cientos de personas, cientos de horas hombre, miles de horas hombre para trabajar esto. Ahora eso se reduce tremendamente. Es un cambio disruptivo a todo nivel, va a golpear en el aspecto social también. Imagínense este edificio, ¿no? Un edificio de 57 pisos en 19 días. Oye, con el método tradicional, un edificio de 57 pisos, fácil los estamos haciendo en 3 años, ¿no? Si hacemos el expediente técnico, y eso con ampliaciones adicionales, ¿cómo es posible plantearlo de esta manera? Aquí plantean un nuevo modelo constructivo, un nuevo método constructivo. Vamos a verlo. Obviamente, este modelo que estamos viendo aquí, que dura 57 días, ha sido construido previamente de forma digital. Se ha construido una y otra vez y se ha optimizado. Aquí estamos viendo 6 grúas. Y seguramente en el ensayo lo han hecho con 8 grúas, con 10 o con 4. Y han obtenido, obviamente, la cantidad más óptima. Entonces, si bien es cierto, la obra está durando 57 días, el expediente técnico que incluye la construcción virtual ha debido demorar también bastante. Ahí es donde se han demorado más porque han hecho el análisis de todo. Este edificio ha sido construido varias veces, pero de forma digital. Cientos de veces. Todos los errores que podían haberse producido, se han producido en el activo digital, en la construcción virtual. Entonces, cuando hablamos de BIM, estamos hablando de construcción virtual. Construir realmente, pero de forma digital. Y una vez que todo está listo, se ensambla. Entonces, básicamente, el ensamble es lo que nos ha demorado 19 días. ¿No? Pero detrás de esto, obviamente, hay más tiempo. Pero aún así, es un tiempo mucho más corto que con el método tradicional. Esto también son otros edificios. Es también impresión 3D con un sistema de mecano in situ. O sea, une las dos estrategias que acabamos de ver. Son edificios en Dubái. Son edificios de alta gama, no son edificios digamos, económicos, pero aún siendo de alta gama, fíjense los ahorros que se han tenido, ¿no? La estrategia de impresión 3D tiene como objeto reducir la mano de obra en un 70%. Se reduce la mano de obra en un 70%. Y eso reduce costos en un 90% en diferentes sectores. Tal es así que la municipalidad, ¿no? o el ayuntamiento de Dubái ha señalado que cada edificio, cada nuevo edificio que se construya, se debe imprimir por lo menos en un 25%. ¿Para qué? Para generar ahorros. Y no solamente estamos hablando de ahorros, señores, o costos, estamos hablando también de reducir huellas de carbono, de reducir agresión al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya se empezó ¿qué va a pasar? La pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué va a pasar después de 5 o 10 años que se empiece a implementar de forma obligatoria BIM en el Perú? ¿Qué cambios van a haber? Este es otro ejemplo. Se llama Sam, Semi-Automated Mason, y tiene la habilidad de poner ladrillos 6 veces más rápido que un albañil. La máquina está capacitada para poner cada día una media de 3.000 ladrillos, mientras que sus homónimos humanos solo alcanzan a colocar 500 en cada jornada de trabajo. Sam está compuesto por una plataforma móvil que se va adaptando a las características del terreno y estabiliza al robot, una bomba de cemento, un brazo robótico y un depósito para los ladrillos que le proporciona un operario. Las condiciones de una obra no son predecibles y la máquina se tiene que enfrentar a las inclemencias climatológicas, como el viento o la lluvia.
La plataforma que sostiene a Sam es la solución, ya que le aporta la sujeción adaptable que necesita para colocar los ladrillos con precisión. No obstante, este robot no está pensado para sustituir a los obreros de la construcción humanos, sino para trabajar en colaboración con ellos. Así lo aseguran sus fabricantes, que indican que está diseñado para ser un compañero de los albañiles que permite aumentar la producción de la cuadrilla entre 3 y 5 veces. Adrianex es un brazo robótico de 30 metros de largo instalado en un camión o grúa que puede poner hasta 1000 ladrillos por hora y construir una casa en tan solo 2 días. Supone un importante ahorro de tiempo debido a la eficiencia de su funcionamiento. Los ladrillos pasan por una cinta transportadora a lo largo del brazo. Al llegar al final, una pinza se encarga de aplicarles cola de construcción. Después los coloca dejando espacios entre ellos para poder cablear y rectificar si fuese necesario. El robot ha sido creado por la empresa australiana Fastbrick Robotics. Miren, estamos hablando de robots ya que son capaces de construir muros, ¿no? Generando entre 6.000 a 8.000 ladrillos por jornada. Pero las máquinas ya no van a trabajar por jornada. Estas máquinas pueden trabajar en 3 turnos, de día y de noche. Pueden seguir construyendo. Esto obviamente va a cambiar también, fíjense, el tema contractual. ¿Qué pasa si, no sé, una entidad pública hace un contrato para producir varias casas y un contratista decide traer esta máquina? ¿Se le podría impedir? Si igual nos va a construir estos ladrillos. Es más, lo va a hacer más barato, mucho más barato. Claro que con menos gente. Y mucho más rápido. ¿Y qué pasa con la supervisión, señores? Vamos a tener un supervisor. ¿En qué momento va a poder revisar esto? ¿Cómo va a poder ejercer, va a poder estar viendo la verticalidad con una plomadita? ¿En qué momento va a entrar a revisar y a probar los ladrillos? Esto también cambia. Se llama Sam. Aquí tenemos otro tipo de herramientas, por ejemplo, ¿no? Que justamente apoyándonos en la realidad aumentada. Hacemos con un link podemos ir viendo el modelo, ir comparando el modelo con lo que se está trabajando realmente. Podemos hacer, el modelo obviamente tiene medidas y esas medidas las vamos a poder comprobar en obra. Ahora la comprobación la vamos a hacer con wincha láser. ¿Con qué vamos a hacer la comprobación? Bien, y aquí tenemos otro. Hay autónomos también para supervisión. The laser scanning technology to capture and monitor on-site progress was integrated into a strategic plan developed by our Applied Research and Development Group. This enables Spot to capture constant, quick and consistent scans of construction sites. Líder de 9 puntos. This precision monitoring tracks progress while still checking as-built versus as-designed models. Scanning and post-processing times have been reduced from weeks to a matter of days, while freeing up staff resources. Y los compara con el modelo. Spot's remote control features greatly improve site visit safety and efficiency. Al momento de escanear, together with its ability to follow a pre-mapped route, medidas, Spot provides consistent repeated scans, navigates difficult terrain, and can access hard-to-reach areas on site. Este es otro tipo de robot también, que tiene el mismo sistema, una cámara LIDAR que captura con nube de puntos la realidad y la va comparando con el modelo. Entonces va midiendo el avance en diferentes especialidades. Incluso evalúa si acepta o no, ¿no? Verifica también, obviamente, si es que los accesorios están dentro del rango, ¿no? Dentro de la tolerancia permitida.
Cuando detecta un error, el mismo sistema envía la observación a la supervisión, al residente y a los contratistas, ¿no? A los subcontratistas que están vinculados con esto. Entonces, obviamente, esto es muchísimo más rápido. Aquí tenemos también otro. Entonces, fíjense que todo esto, señores, va a ser posible cuando trabajemos con BIM, porque vamos a tener un modelo. Ahora, la pregunta es, ¿qué información debe tener el modelo para que pueda hacer esto? Obviamente, el modelo tiene que guardar información. La información gráfica, que es la que estamos viendo, pero también información no geométrica, para que estos sistemas puedan trabajar. Eso es justamente lo que vamos a aprender. O sea, no es solamente definir que me hagan un modelo. Tenemos que definir qué información es la que debe tener ese modelo. Miren, aquí tenemos otro, autónomos, ya también en construcción. Ecibot es una pequeña plataforma robótica que se utiliza para mover cargas en el interior de las construcciones. Está diseñada para ayudar a los trabajadores llevándoles herramientas y materiales. Puede llevar cargas pesadas como piezas de hormigón, con un peso total de hasta 300 kilos. Funciona alimentada por baterías y tiene hasta 8 horas de autonomía. Puede seguir automáticamente a los trabajadores identificando y evitando los obstáculos en su camino. Cargadora. Ha sido diseñada para aumentar la productividad y reducir el coste en la construcción de casas. Funciona autónomamente con solo introducirle el plan de trabajo. Utiliza diferentes sensores que le permiten realizar trabajos precisos y puede detenerse automáticamente si detecta obstáculos o personas. Los operadores pueden tomar el control en cualquier momento y tiene como objetivo hacer que la construcción sea más segura y económica. Excavadora. Funciona creando un mapa tridimensional de su entorno que utiliza para desplazarse de forma autónoma. Puede girar, empujar y cavar sin que sea necesaria la intervención de un operador. Cuenta con cámaras en el interior y exterior que revisan constantemente cualquier movimiento a su alrededor. Registra en la pantalla cada movimiento que realiza y sigue el plan de trabajo programado hasta terminarlo. Fíjense que estamos ya con todo esto. Bueno, muchos cambios en muchas áreas se van a producir, ¿no? Y estamos entrando a eso. Este es otro ejemplo, ¿no? La hidroeléctrica de Yangqing, China. Es una presa que se va a construir capa por capa. Se va a utilizar un sistema central de inteligencia artificial que va a supervisar una flota de camiones autónomos que trasladará los materiales de construcción a los diferentes lugares de trabajo. Las excavadoras, pavimentadoras, etcétera, son no tripuladas. Por su parte, darán forma capa por capa, pues en la presa, ¿no? Es decir, será un proceso totalmente automatizado. Bueno, el tema de los camiones autónomos ya para nosotros ya no es extraño, ¿no? Sabemos que el puerto de Chancay trabaja con camiones íntegramente autónomos, ¿no? Incluso las grúas son manejadas desde otro lado, por control remoto. Entonces, bueno, imagínense esto, ¿no? Este tipo de construcciones que ya se estarían aplicando. Los responsables, dice, de este proyecto pretenden automatizar totalmente la construcción. Eso obviamente nos va a permitir construir en otras partes o en zonas bastante alejadas. Ahora, imagínense una presa de este tamaño, ¿no? Una presa de este tamaño fácilmente podría tener entre 1.000 y 1.200 trabajadores por día. Esos 1.000 personas van a necesitar, obviamente, campamentos, ¿no? Para dormir, para comer, los servicios higiénicos, transporte, días feriados, etcétera, etcétera. Y bueno, fíjense la cantidad de ahorro que puede significar esto para las empresas que están haciendo estas presas. Claro, y por otro lado, tienes un impacto social. Entonces, en este momento, tenemos que, obviamente,
ver, o sea, ser conscientes del cambio que se está produciendo y que se va a producir, ¿no? El cambio que se va a producir. Y este cambio, señores, no se puede parar. Es el ejemplo que hemos visto de Kodak. Se está produciendo en el mundo. Esto ya se está produciendo en el mundo. En estos países donde la metodología BIM ha sido ingresada ya hace unos años. Ahora, cuando hablamos de sensores, hemos estado conversando entre sensores y actuadores, es decir, entre una relación o una interconexión entre un activo físico y un activo digital. A eso se les llama los gemelos digitales. O sea, un gemelo digital, para que sea un gemelo digital, obviamente tiene que haber una interconexión entre el modelo y entre el activo físico, ¿no? Con sensores y actuadores. Ahora, imagínense no solamente un aparato, imagínense todo un edificio, todo un enorme edificio, señores, de un gemelo digital. Ahora imagínense una ciudad, toda una ciudad. La cantidad de información que se maneja, obviamente ya no lo puede hacer un ser humano o un grupo de seres humanos, ¿no? Tendrían que estar conectados mentalmente. Manejar ese nivel de información se puede hacer únicamente con autónomos, ¿no? Podemos estar midiendo la temperatura, niveles de sombra. Podemos tener información de cada departamento. De cada oficina. Ubicación de los incluso los estacionamientos, ¿no? Que estos estacionamientos están vacíos. ¿Qué información podemos tener con todo eso? Podemos tener incluso, miren, información sobre la ubicación de los muebles. Eso nos permite interconectar sistemas, ¿no? Como por ejemplo asistencia para los vehículos autónomos.
generación eléctrica desde cada edificio. Incluso gestión de emergencias, ¿no? Imagínense un incendio, podemos fácilmente controlarlo. Bueno, entonces, básicamente está aquí. Hemos consumido un poquito más del tiempo. Vamos a continuar de repente ya en las siguientes clases. Este, solamente quería comentarles, por favor, rápidamente que, bueno, el tema de la impresión de BIM en el sector público se está extendiendo, ¿no? El caso de Singapur que hemos visto empezó, bueno, esta era la realidad en 1960, sobrepoblación, infraestructura deficiente, altos índices de desempleo, barrios marginales, etcétera. Y bueno, esta es la información que conocemos ahora. Es una ciudad jardín sostenible, arquitectura biofílica por todo lado, buena infraestructura, muy buena posición para hacer negocios, es una ciudad que atrae inversiones, población per cápita, un PIB, ¿no? El ingreso per cápita de $55.000 a comparación de los 247 que tenían antes, alta tasa de empleo, buena calidad de vida, etcétera. El caso de Singapur justamente se apoyó también en un importante puerto que construyeron ahí. Y fíjense, una serie de facilidades que se dio para la inversión privada, sustentada justamente en la metodología BIM, ¿no? Es uno de los casos digamos, conocidos, icónicos. Y bueno, obviamente nos llevan años, ¿no? Entonces, la experiencia que ellos han tenido, las lecciones que ellos han aprendido, cosas buenas, cosas malas, las hemos tomado para la implementación de BIM en el Perú. Es uno de los casos las metodologías en las cuales se han basado. Este es otro ejemplo también bastante importante, el del Reino Unido, ¿no? Que también ya llevan varios años con la implementación de BIM. Generaron aumentos en productividad de un 75% y un 240% en las pymes, señores, en las empresas pequeñas, imagínense. 33% en la reducción de costos, 50% en los plazos, ¿no? Un 20% de aumento en productividad. Reducir a la mitad de los plazos es posible, reducir en un tercio los costos es posible. Con lo que acabamos de ver, sí es posible. Estamos viendo que sí es posible. Sí es posible. Esto está generando que se aplique BIM en el mundo de forma obligatoria. Cada vez hay más países que están utilizando la aplicación de BIM de forma obligatoria en sus proyectos públicos. Por eso es que en el Perú se empieza a implementar. Ahora, los estándares ISO se extienden cada vez más en el mundo. Señores, cuando se ha aplicado BIM, ha habido diferentes estándares. Cuando ha entrado BIM en el Perú inicialmente, hace unos años, se tenían pues estándares norteamericanos, estándares ingleses, de los Países Bajos, etcétera. El estándar que se está utilizando cada vez más en el mundo es la ISO 19650 y también los principios del Open BIM, ¿no? Entonces, esta filosofía de Open BIM promueve la transparencia y la colaboración mediante el uso de formatos de intercambio abiertos, como el IFC, por ejemplo, ¿no? El BSF, etcétera, el COBI, en fin. Entonces, se está previendo, justamente eso es lo que señala la Unión Europea, que BIM se va a convertir en la norma para la ejecución de proyectos de infraestructura pública en todo el mundo, porque se empieza a hablar un mismo idioma, un mismo idioma. ¿Y qué está pasando en el Perú? Es eso, señores, ya salió la Ley General de Contrataciones Públicas, donde está solicitando BIM. Ya salió el reglamento también, donde señala
que la metodología BIM va a ser incluida dentro de los requerimientos. Entonces, ya este es un mandato de la Ley General de Contratos. ¿Qué nos dice también la Ley General y el reglamento? Que las entidades públicas tienen que tener un CDE. Hace poco se ha publicado, el 13 de agosto, la RD 007-2025-EF. En el artículo 1, aprueba la nota técnica de características de hardware y software, requerimientos mínimos que deben tomar en cuenta las entidades que quieren implementar BIM. En el artículo 2, se aprueba un listado de tipologías: infraestructuras de riego, red de internet fijo, infraestructura cultural, educación superior universitaria, gestión institucional, comisarías, defensas ribereñas, infraestructura de protección de quebradas, desembarcaderos pesqueros, centros de promoción de ciencia y tecnología, establecimientos de salud, hospitalarios, carreteras departamentales y carreteras nacionales, sistemas integrados. Es decir, todos estos proyectos que tengan esta tipología deben ejecutarse obligatoriamente en BIM. ¿Quiénes lo deben ejecutar? Los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Todos los ministerios, empresas públicas, universidades, deben ejecutar estas infraestructuras de forma obligatoria con metodología BIM. En los gobiernos locales todavía, pero la obligación está para esto. ¿Esto qué significa? ¿Qué más nos dice? Establecer que la aplicación obligatoria en las inversiones correspondientes a las tipologías. ¿Qué nos dice en el artículo 4? Las entidades públicas, primero les dice que tiene que ser obligatorio, o sea, va a ser obligatorio implementar BIM. Pero para que puedas implementar BIM, las entidades públicas y las empresas públicas deben cumplir con el acondicionamiento previo. Es decir, no puedes implementar BIM en un expediente técnico, en una obra o en un estudio de preinversión si la entidad primero no ha hecho un acondicionamiento previo, conforme a los lineamientos aprobados en la RD 07. Entonces, fíjense, esto ya está colocado, son parte de los hitos. Características mínimas de recursos tecnológicos es lo que acaba de salir en el artículo 1. Los lineamientos para la adopción progresiva, la RD 07 que ya la teníamos aprobada, y el marco regulatorio BIM para el sector público y su articulación con los sistemas administrativos. Ya salió la Ley General de Contrataciones Públicas, ha salido el reglamento de esta ley, tienes también la directiva de Contraloría que te está señalando el uso obligatorio de BIM ya en ciertas condiciones. Tenemos una malla curricular BIM que también se ha aprobado, que ya hay universidades que lo están aplicando de forma piloto. Y ahora, fíjense que tenemos ya las tipologías. ¿Esto qué significa? Señores, que justamente dentro del curso también vamos a interpretar, ver cómo los plazos que nos está dando esta RD, ¿no? ¿Qué implica, señores? Bueno, los cambios, hay que comprender que la obra pública representa, la inversión en infraestructura pública representa el 95% de la inversión con respecto a la infraestructura privada. Es decir, los cambios que se van a implementar en la obra pública van a impactar en el sector construcción, de todas maneras. Las empresas directa o indirectamente se van a ver impactadas por esta introducción de BIM. La entidad, el contratista y sus proveedores van a trabajar en el mismo CDE, en el mismo entorno de datos comunes, con las mismas reglas y los estándares nacionales. Entonces tienen que aprender estas reglas y estos estándares. Todos. Incluso, obviamente, las empresas y los especialistas que quieren trabajar con el Estado. Porque a diferencia del método tradicional, ahora trabajamos juntos. Trabajamos de forma colaborativa, vamos a hablar el mismo idioma. La entidad pública ya no contrata BIM. La entidad pública va a trabajar con BIM junto con el contratista. Este es un cambio también de paradigma. Para poder, y esto es lo más importante, para poder implementar BIM en una inversión, en cualquiera de sus fases, es decir, preinversión, expediente técnico, obra, mantenimiento, etc.,
debe haber realizado los acondicionamientos mínimos. Si una entidad no ha realizado los acondicionamientos mínimos, no puede implementar BIM. Y si la norma te obliga a que implementes BIM, entonces obviamente la entidad tiene que prepararse. Por eso es que esta resolución directoral ha establecido un plazo máximo hasta el 12 de octubre de este año para que las entidades inicien su adopción organizacional BIM. De lo contrario, no van a poder estar preparadas para implementar BIM en las obras o en los expedientes técnicos o en los estudios de preinversión en el próximo año. Entonces, tienen que empezar a prepararse. Toda obra pública que incluya BIM, incluso, señores, las asociaciones público-privadas, deben ajustarse al marco técnico legal del Plan BIM Perú. Entonces, en las asociaciones público-privadas no es obligatorio implementar BIM, pero si la empleas, debes usar los estándares del Plan BIM Perú, ¿no? Y la ISO 19650. Entonces, abogados, ingenieros, economistas y demás especialidades, además de los ingenieros y arquitectos, deben conocer el marco técnico legal del Plan BIM Perú. Bien, hasta aquí llegamos. Entonces, muchas gracias, Daniel, mil disculpas por la extensión del tiempo, pero era necesario concluir. Correcto, ingeniero. Muchas gracias también por la capacitación. Antes de que se retire, ingeniero, ¿podríamos responder dos preguntas, por favor? Claro, por supuesto. A ver, voy a activar el audio, estimados participantes. Ahí pueden formular directamente su pregunta al ingeniero Guido, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Adelante, por favor. Quisiera hacerle una pregunta. ¿En qué consiste implementar mínimamente? Así con un ejemplo práctico. Gracias. Básicamente, lo que nos señala la norma, la RD 07, es que nosotros tenemos que preparar la entidad pública para poder asumir los contratos BIM. Nos tenemos que preparar en el ámbito de procesos inicialmente. Y esos procesos implican hacer nuevas directivas, nuevos lineamientos. Por ejemplo, el uso del entorno de datos comunes va a implicar que toda la información que se genere en el proyecto se haga a través del entorno de datos comunes. Pero una entidad pública tiene directivas que señala que el informe del supervisor, el informe del contratista, tiene que entrar por ventanilla electrónica o por mesa de partes. Entonces, estaría colisionando con el uso del entorno de datos comunes. Por eso es que la norma nos dice, antes de poder implementar BIM, acondiciona tus procesos, saca tus directivas. Cuando uno elabora un expediente técnico con BIM, ya no vamos a trabajar con el método tradicional, con planos. Vamos a trabajar a través de una construcción virtual. Pero la entidad pública puede ser que tenga una directiva para la elaboración y aprobación de expedientes técnicos. Entonces, esa directiva va a colisionar con los procesos de BIM. No nos va a permitir utilizar BIM, porque me va a exigir que haga planos y que imprima planos todo el mundo firme encima de los planos. Eso lo vas a tener que hacer porque eso es lo que te dice tu directiva. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice, antes de implementar BIM en expedientes técnicos, primero saca tu directiva. Haz tus procesos y saca tu directiva. Entonces, vamos a necesitar procesos diferentes. La metodología BIM no puede trabajar con los procesos de la metodología tradicional. Entonces, tenemos que acondicionar procesos. Después tenemos que acondicionar tecnologías. Vamos a trabajar con otro tipo de software, vamos a necesitar licencias, vamos a trabajar también con otros equipos. Entonces, posiblemente vamos a necesitar actualizar equipos. Vamos a necesitar también una buena conexión de Internet. Señores, ya no vamos a trabajar en un disco duro. Todo va a estar trabajado en la nube. Y hay gran cantidad de información que vamos a alojar en la nube. Entonces necesitamos una buena conexión de Internet. ¿Qué nos dice la norma? Antes de implementar BIM en un proyecto, en un expediente técnico, primero adecúa tu tecnología. Tienes que tener tecnología, tienes que estar alineado para poder implementar BIM. Si no, no lo vas a poder hacer. Si no tienes software, no tienes licencia, no vas a poder hacer. Tercero, tenemos que acondicionar la parte de capacitación.
tenemos que preparar al personal. Pero no solamente, bueno, vamos a preparar ingenieros y arquitectos conforme a la necesidad de roles BIM que tengamos. Pero también tenemos que preparar a los arquitectos, a los abogados, mejor dicho, abogados, contadores. ¿Quién va a hacer los contratos, señores? Los contratos BIM, los abogados. Entonces necesitamos prepararlos. Si no conocen la metodología BIM, ¿cómo van a poder hacer contratos? ¿Cómo van a poder aprobar los requerimientos que van a estar dentro de los términos de referencia? Los compradores públicos. Tenemos que preparar algunos compradores públicos que conozcan la metodología BIM para que puedan hacer las bases de convocatoria dentro de la entidad. Ahora, imagínense, la misma preparación tienen que tener también las empresas privadas. Si no, ¿cómo vas a poder postular? Tienes que conocer el CDE. ¿Sabes cómo manejar el CDE? ¿Conoces la ISO 19650? ¿Conoces la Guía Nacional BIM? ¿Has revisado la sección 7 de la guía? Entonces, ¿cómo vas a poder trabajar con un entorno de datos comunes? Entonces, necesitamos preparar gente, ¿no? Y después, obviamente, necesitamos tener una buena cartera de proyectos. Al principio, vamos a tener una cartera de proyectos que sea con proyectos muy simples, señores. Para poder aplicar BIM, tenemos que empezar por proyectos de baja complejidad. Pasar de la metodología tradicional a esta nueva metodología es difícil, es complicada. Pero una vez que atravesemos esto, ya nadie nos para. Lo vamos a poder hacer. Pero tenemos que atravesar una curva J. Entonces, básicamente nos tenemos que trabajar, por lo menos, en estos tres campos, ¿no? Correcto, ingeniero. Gracias por la respuesta. Y la última consulta, por favor, ya nos hemos pasado ya mucho tiempo, del arquitecto Samuel. Dice, ¿qué norma indica la fecha máxima de implementación al 12 de octubre? La RD 007-2025 EF, en el artículo 4. Correcto, ingeniero. No, perdón, el artículo 5, en la, en la entrada en vigencia. El artículo 5 es. Bien, ingeniero, queremos agradecerle a nombre de CIACEP y la Universidad Nacional de Trujillo por esta primera clase modelo pues, que nos ha brindado, por responder también a las preguntas. Y yo sé que usted tiene bastante experiencia, bastante conocimiento, ¿no? Para poder compartir con cada uno de los profesionales. Y pues nos vamos a reencontrar, ¿no? La siguiente sesión que está programado todavía para ahora vamos a ver, me parece que es el 11 de septiembre. Sí, efectivamente. La siguiente sesión es el 11 de septiembre, entonces estamos dando todavía unos días, ¿no? Para que los participantes se puedan seguir inscribiendo. ¿Alguna recomendación final, ingeniero? Y también, ¿no? Agradecer a todos los participantes que nos han acompañado e invitarlos también para que nos sigan acompañando, pues, la siguiente sesión, ingeniero. Ahí le dejo ahí para que pueda despedirse los participantes. Muchas gracias a todos por la paciencia. A las personas que van a seguir el curso, sí, sería recomendable que revisen un poquito sobre todo la guía nacional BIM, ¿no? Que nos va a servir de base para desarrollar varios temas. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos.